Vale, profe. Vale, perfecto. No sé si es que estuvieron leyendo ya los materiales que estaban dentro de la plataforma, si estuvieron completando sus actividades. Hoy vamos a adentrarnos un poquitito ya dentro de lo que es nuestra unidad 1, que es el objeto de la antropología filosófica. Dice, se puede señalar 3 grandes corrientes dentro de la filosofía actual que coinciden en líneas generales con las 3 vías filosóficas abiertas a partir de Kant. El primero sería el movimiento positivista y analítico, el segundo sería la filosofía dialéctica, y el tercero el vitalismo, el irracionalismo y el existencialismo, ¿verdad? La primera se centra preferentemente en lo que sería la filosofía de la ciencia y de la lógica. Sería centrado en lo que es la ciencia, como estaba diciendo, y en la lógica, mientras que en la segunda es como que se centra más en la filosofía ya social o política, y también en la filosofía ya de la historia. Y la tercera ya sería centrada en la ética y en la estética. En las 3 hay un replanteamiento de la metafísica y un desarrollo de ella en líneas diferentes. A partir de la segunda mitad del siglo XX es como que se empieza eso a unificar. Hay una, vamos a decirle que, una necesidad de unificar todo esto, ¿verdad? Y en las 3 también hay como que una tematización de problemas, ¿verdad? Que, como dije, van siempre dirigidas a lo que es el ser humano, y es ahí donde empieza a conocerle, ¿verdad?, al ser humano como un ser vivo. Y se empieza a englobar lo que sería la filosofía del hombre. La antropología filosófica realmente que es más sobre qué es lo que existe y qué es lo que no existe de repente de lo que nos rodea, realmente cómo percibimos como algo existencial o no. Es una materia donde realmente se cuestionan muchas cosas, ¿verdad? Con respecto a lo que vamos conociendo. Pero es ahí donde realmente inicia el estudio de la psicología dentro de la filosofía. Por eso es que estamos estudiando un poquitito primeramente, ¿verdad?, de la antropología como parte de nuestra carrera de la psicología. Dice, en realidad el concepto de la antropología filosófica y su correspondiente objeto es muy reciente en la historia del pensamiento filosófico. Se remonta no más allá de los primeros años del siglo XX, cuando un acuñado en el seno de la corriente fenomenológica, desde ella empieza a difundirse a partir en concreto de la obra de Max Scheler, en la que aparece como título de uno de sus libros La antropología filosófica, que es asimismo utilizado por otros filósofos, ¿verdad? Podríamos decir entonces que una gran parte de los contenidos de lo que es la antropología filosófica realmente surge de corrientes fenomenológicas, como estábamos leyendo, y también así existenciales, que muchas veces corresponden realmente a lo que antiguamente se conocía como psicología racional. Como estamos leyendo acá, ¿verdad? Todo parte con Wundt y Kant, y posteriormente es como que se van sumando también otros autores, ¿verdad? Lo que pasa es que la manera en que se fue adaptando, vamos a decirle, las instituciones, la manera en que se empezó a enseñar es la manera en que va cambiando, porque había ciertos criterios, por así decirlo, que iban moldeando la manera en que se iba a plantear los contenidos, dependiendo de qué tipo de institución sea.
La antropología filosófica, teniendo un objeto con las características que se han descrito, es un saber cuyo problema consiste en realizar una síntesis entre saberes muy heterogéneos y que por lo tanto están elaborados según métodos muy heterogéneos, dice, ¿verdad? Como estaba diciendo, a comienzos del siglo XX es como que se crea un nuevo concepto acerca de lo que es la filosofía, acerca de lo que es la antropología. Es como que se va más enfocado ya acerca de lo que es la cultura. Y ahí es donde realmente se empieza a separar lo que es la filosofía o la antropología filosófica de lo que es realmente la psicología. Se van separando según los criterios, ¿verdad? Porque sabemos bien que existen ciertos tipos de criterios que se van tomando en cuenta para considerar realmente si un nuevo concepto se va a definir como ciencia o no. Entonces, a partir del siglo XX, empieza a hacerse esa separación. Dice, les pido disculpas, está un poquito lento mi notebook. Dice, el método de la antropología filosófica, según el carácter de síntesis que se ha dicho, tiene su objeto. Es una combinación del método de la ciencia empírico-positiva, que desde el punto de vista de la filosofía se puede considerar como un método. No existe, por así decirlo, un solo método que se pueda utilizar, pero siempre hay una base de todo método, ¿verdad? Sabemos bien que para ir, por así decirlo, utilizar diferentes tipos de métodos, se suele utilizar sí o sí las herramientas que son, por ejemplo, el lenguaje, ¿verdad? El sentido común, que es, vamos a decirle, la base de todo tipo de métodos, ¿verdad? Y después se dividen en tres, que el primero sería el empírico positivista, donde se van estudiando esos rasgos más característicos de una investigación científica, que sí o sí debe de ser experimental y se va relacionando con el pensamiento lógico que tiene la persona. Ahí es donde se hace esa concepción filosófica, por así decirlo, para prepararlo realmente como una ciencia. Vamos abordando lo que sería todo lo externo, lo que vamos viendo, que todo realmente va siendo relativo y se empieza a hacer una diferencia entre el contenido y la estructura. Después tenemos el método inductivo-deductivo, que de la ontología clásica se corresponde con el punto de vista de la interioridad objetiva, porque la ontología clásica, a partir de hechos empíricos que son recíprocamente exteriores, busca inductivamente, por así decirlo, la esencia del ser. Vamos buscando, indagando nuestro ser interior. Vamos unificando eso con lo que es nuestra realidad. Vamos viendo y separando un poquitito lo que es subjetivo de lo que es objetivo. Vamos viendo cuáles son esas características, esas peculiaridades, ¿verdad? Y vamos viendo si son empíricas o no. Vamos determinando, como estaba diciendo, qué es algo objetivamente o qué es de repente algo subjetivo. Ahí es donde vamos separando un poquitito lo que es el ser humano y lo que es el espíritu también de esa persona. Y tenemos el método reflexivo trascendental y el analítico fenomenológico de la filosofía moderna y contemporánea. Se corresponde con el punto de vista de la interioridad subjetiva. Analiza, por así decirlo, mediante la reflexión, cómo realmente está constituida la subjetividad.
en qué grado las condiciones de objetividad o subjetividad se conoce realmente. Cómo es que yo realmente voy viendo qué es real y qué no es real. Y vamos, como estaba diciendo hace rato también, vamos separando qué tan real es lo subjetivo y qué tan real es lo objetivo. Vamos viendo al hombre con el espíritu o el espíritu en general, ¿verdad? ¿En qué parte está eso? Como yo les había comentado en la primera clase, todo parte realmente de tratar de explicar de dónde venimos, por así decirlo, ¿verdad? A dónde vamos prácticamente, qué es lo que somos, qué es lo que nosotros consideramos que es real y por qué, cuáles son esos criterios. Pero vamos abordándolo dentro de lo que sería nuestra sociedad. Porque como personas no es que solamente nosotros juzgamos muchas veces, ¿verdad?, lo que nos rodea, sino que todo lo hacemos, pero muchas veces tenemos diferentes puntos de vista. Por eso es que siempre se crean ciertos criterios para poder ir haciendo ese estudio, por así decirlo, de qué manera vamos a ir recabando, cuál es la metodología que se utiliza en ciertas áreas. Siempre se rige bajo ciertos criterios. Bueno, voy a volver, ¿verdad? En cuanto a nuestros objetos de estudio. Como estábamos diciendo, existen 3 criterios, ¿verdad? Pero en términos muy generales, podemos decir, ¿verdad?, que estas 3 líneas filosóficas o estos 3 planos sociológicos se van uniendo, se van unificando nuevamente según la necesidad que surja. Por ejemplo, la filosofía analítica se desarrolla primero a nivel académico. Se utiliza en las universidades, en las revistas especializadas, ¿verdad? Se dirige preferentemente a la comunidad científica, porque ese va a ser, vamos a decirle, que las personas que van a consumirlo. Entonces va encaminado a eso. En cambio, la filosofía dialéctica se desenvuelve también en ámbitos académicos, pero busca más esa conexión entre lo que es la filosofía y lo que es la sociedad. ¿Cuál es esa conexión que existe? La tercera, que es la filosofía vitalista, tiene también en cuenta su parte académica, por así decirlo, ¿verdad? También se utiliza en esa área, pero se abre más al público, al hombre social, por así decirlo, al hombre en general, ya sea mediante ciertas publicaciones, ya sea mediante ciertas reflexiones, de repente a través de la prensa, de la radio, de la televisión. Cada tipo de filosofía es como que tiene un camino diferente o un tipo de consumidor diferente. De repente, como dije, ¿verdad?, tiene un público diferente al cual se va enfocado. No sé si me estoy dando a entender, compañeros. De repente me interrumpen nada más si tienen algún tipo de consulta también, ¿verdad? Como les estaba diciendo, todo referente a lo que sea la filosofía, de repente hay muchos cuestionamientos nuevamente, porque yo puede que piense de cierta manera o que trate de explicarles de cierta manera, pero de repente ustedes leyeron el material y dicen, no, pero sabes que yo comprendí de esta manera y no de esta manera, entonces también es válido. Por eso yo les pregunté al inicio, ¿verdad?, si pudieron leer realmente el material que les había dejado dentro de la unidad 1. Tanto la filosofía como la psicología o la antropología filosófica, en realidad, como les dije en la clase anterior, tienen el mismo objetivo o tienen un objetivo similar, que es justamente el estudio del hombre, pero solamente que en un escenario diferente. De repente también le interesa lo que es la conducta,
lo que es la interacción con el mundo, ¿verdad? Pero enfocado de manera diferente nada más. Esas variables, por así decirlo, son las que van cambiando porque nos vamos interesando más por cómo se va desenvolviendo la persona en un aspecto más social o más cultural nada más. No es que tratamos de explicar demasiado del por qué realmente tal persona actúa de esa manera, sino de qué manera vamos actuando en sociedad, cómo es que la cultura también de repente va influyendo en las personas, ¿verdad? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, no me respondieron todavía mi pregunta, si es que ya pudieron leer el material o todavía no tuvieron tiempo. Yo todavía, profe, no puedo leer. Bueno, como les estaba comentando, ¿verdad? Esto es el inicio de lo que es la psicología. Empezaba también siendo parte de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente nace también de esa reflexión de qué es la mente realmente, de cómo vamos adquiriendo ciertos conocimientos, cómo vamos aprendiendo de repente también de esas experiencias previas que ya tenemos, ¿verdad? Ahí es donde vemos realmente que los primeros pensadores es como que se identifican con dos grandes posturas, que sería el racionalismo y el empirismo. Realmente cómo vamos aprendiendo, si es a través de las experiencias, si es a través de las cosas que vamos estudiando de lo racional. Es como que se van separando, ¿verdad? Pero como le estaba comentando, sí o sí, de repente necesitan que se vayan unificando nuevamente. Nuestro cerebro, cómo funciona, nuestro pensamiento, cómo va funcionando, cómo es la razón, qué es lo que realmente vamos expresando, cómo vamos sintiendo, cómo son nuestras emociones, todo eso va englobándose y por eso es que se va separando otra vez lo que es la psicología de la filosofía y se crea una nueva rama, una nueva ciencia. Pero como les dije, hay ciertos criterios que llevaron a eso. No es que de repente yo quise abrir una nueva área y voy a decir, voy a llamarle psicología y no, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios para poder denominarse también una ciencia que es justamente que tiene que tener o abarcar, ¿verdad?, aspectos positivistas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, compañeros. Eso era un poquitito de lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Dentro de nuestra unidad número 1, no tenemos actividades nuevas. Seguimos con las actividades que yo les había dejado la semana pasada. Profe, una consulta. Sí. Yo esta semana nomás me integré con ustedes y estaba escuchando de los profesores anteriores también, de las tareas anteriores. ¿Eso cómo Sí. puedo hacer para que yo pueda recuperar eso? Sí, están habilitadas ya dentro de la plataforma. Tenemos nuestra plataforma y que se van separando por ventanas. Cada ventana tiene como nombre unidad 1, unidad 2, unidad 3. Ahora, Ya, nosotros profe. empezamos la semana pasada recién, entonces cada unidad nos va a tomar 2 semanas para desarrollar. Entonces, esta es nuestra segunda semana dentro de la unidad 1. Yo le estoy dejando las tareas, la fecha pasada creo que fue el 6, el viernes, entonces yo doy plazos de hasta un mes para que se pueda alzar la tarea. En cada unidad tenemos 3 tipos de tareas. Tenemos los foros, las tareas que tienen en Word para realizar, para descargar, completar, luego alzar, y tenemos las autoevaluaciones. Hasta el Ya, 6 profe. de, hasta el 6 de septiembre ustedes pueden alzar y tener todavía total de puntos.
pero hasta el día Sí. del examen final eso queda habilitado, solamente que pasado el 6 de septiembre ustedes ya van a perder puntos por puntualidad, pero hasta el día del examen final pueden alzar. Creo que nuestro examen final era el 15 más o menos de diciembre, no recuerdo bien. El de antropología es el 3 de diciembre. Y psicología social, que es la segunda materia que tenemos, creo que es el 15 de diciembre más o menos. No tengo a mano, por eso no les confirmo bien. Pero de esa manera estamos trabajando. Entonces yo la próxima semana vamos a estar entrando dentro de nuestra unidad número 2. Ahí yo les vuelvo a habilitar una tarea nueva. La próxima semana, creo que el viernes es el 20 más o menos. Entonces, hasta el 20 de septiembre otra vez ustedes tienen tiempo. Un mes de plazo yo en cada actividad les voy a dejar de tiempo, ¿verdad? Les voy a dar de tiempo para alzar sin perder ningún punto. Pero ¿por qué les habilito hasta el día del examen final? Porque de repente, como les estaba comentando en la primera clase, cada uno sabe de qué manera manejar su tiempo. De repente yo tuve una semana muy cargada y no puedo alzar esta semana. Entonces por eso tengo la posibilidad de alzar cuando me libere un poquitito más, vamos a decir. Gracias, profe.